¿Me escucha, licenciada? Sí, le escucho, Elvia. Sí, muy bien. Entonces lo que vimos fue los... Permítame, licenciada, ahorita voy. Sí, lo que vimos fue el enfoque, que es la herramienta que permite analizar una ley, política pública, a cualquier acción del Estado. Vimos los enfoques, ¿correcto? ¿Cuáles Así es. enfoques aprendimos? Está el género, etario, multicultural, derechos específicos. Muy bien, Elvia. A ver, ¿se recuerda usted de lo que hablábamos en el marco de la discriminación respecto a los motivos? ¿Dónde se encuentran regulados los motivos? No las clases, sino los motivos. Motivos. Vamos a ver, Ingrid Pérez, ¿tiene usted la respuesta? Gracias, Elvia. Ingrid. Yo tengo anotado que es el artículo 139 del Código de Trabajo. 139, a ver, no, ahí estamos, a ver. El artículo 202 bis del Código Penal. Correcto, el 101 y el 102 del Código de Trabajo lo pusimos como una parte de analizar lo que se establece en el caso de algunos derechos específicos a las mujeres que pueden servir como una situación de discriminarlas en una forma indirecta. Esto no quiere decir que la normativa esté mala, sino que muchas veces la persona que discrimina se vale de esas normas protectoras para poder hacer una distinción entre casadas y solteras o poder restringir un derecho que ya está reconocido en la ley. El 202 bis del Código Penal tiene los motivos por los cuales yo, ya sea en forma directa, indirecta, que puede ser total o parcial, puedo discriminar a una persona. Y si yo discrimino, tenemos como resultado la discriminación de hecho. Por eso se llama discriminación de hecho, porque ahí se consolida el hecho mismo de la discriminación. Hablamos también de la discriminación legal, que es la que aparece en una norma jurídica. A ver, Ingrid Pérez, yo dejé una tarea para el día de hoy, que es un ejercicio de ubicación. Este ejercicio necesito que ahorita usted me diga de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, qué derechos civiles logró usted ubicar y con cuáles usted relaciona del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El otro pacto no, porque ya sabemos que los civiles y políticos no están en el otro pacto. Me dice el derecho protegido y solo me cita el artículo para que sus compañeros tomen nota. Por favor, Ingrid, ¿cuáles pudo ubicar? En la declaración, sí, en la declaración en el artículo, lo relacioné con el artículo número 6 del ¿Qué Pacto derecho? Internacional de ¿Qué derecho protegido? Derecho a la vida. Derecho a la Derecho vida. a la vida. Correcto, es un derecho civil. ¿Cuál otro podría usted indicarme que está en la declaración, que es derecho civil y que se relaciona con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Como un derecho civil, pero tengo mis dudas el artículo 5
Con el artículo número... ¿Qué duda tiene? Vamos a ver, ¿qué se encuentra regulado en el 5? En el 5, que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, con el artículo 7. Yo lo tengo como un derecho, pero tengo mi duda. No, es un derecho porque recordemos que la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, bueno, lo podemos entender como una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Pero prácticamente es una prohibición que está establecida, es decir, una prohibición de que ninguna persona puede ser sometida a ningún trato cruel, inhumano o degradante que vulnere la dignidad de la persona, pero también que vulnere su integridad como persona en el marco de esa dimensión psicológica, física y sexual. Pero podemos verlo como parte de ese derecho inherente a la persona de gozar una vida libre de violencia, en libertad y en igualdad de condiciones. ¿Cuál otra, Ingrid, podría usted mencionar? ¿Cuál otro derecho? Miremos si se encuentra regulado el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, Ingrid. En el artículo 10 de la Declaración Universal y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está en el artículo número 9. ¿Derecho a la? A la plena igualdad. A la plena igualdad. A ver, jóvenes, aquí recordamos que la igualdad es un derecho humano, también es un principio que sostiene a la dignidad, por eso está íntimamente relacionado con la libertad en el cuarto de la Constitución Política. Es un derecho, es un principio, pero también es un valor guía. La igualdad es el valor que guía los derechos humanos de segunda generación, en donde están los derechos económicos, sociales y culturales. Eso no quiere decir que la libertad no sea un eje transversal en los otros derechos, está, pero en el marco de ser un valor guía es el que va guiando, ¿verdad? Entonces, la igualdad que Ingrid nos citó ahorita, que está tanto en el pacto como en la Declaración Universal, es un derecho civil, pero entendamos que la igualdad es un derecho, es un valor guía y es un principio. Vamos a pasar con Kimberly Peña. Gracias, Ingrid. Kimberly Peña. Kimberly Peña, buenas noches. A ver, ubiquemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los derechos que usted pudo haber encontrado, que pueden ser económicos, sociales y culturales, que es lo que están regulados. Llamamos de segunda generación, ¿cuáles me podría decir? A ver, Kimberly me levantó la mano, no tiene audio. Perdone, le escucho entrecortado. Pues tal vez tiene mala su señal de internet. ¿Los demás sí escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Bueno, entonces usted debe tener mala la señal de internet. Muy bien, licenciada. Los demás sí me escuchan. Entonces, a ver, Mayra Castellanos Santos, tiene buena señal de internet. ¿Usted sí me escucha? No, licenciada, no, entrecortado. Bueno, tal vez su señal de internet está fallando. A ver, Salomé Salazar.
Buenas noches, licenciada. Yo encontré en el artículo 23 el derecho al trabajo, que también está en el artículo 6 de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien, jóvenes, anotemos este artículo. Aquí ya estamos hablando de los derechos segunda generación. A ver, repitamos, Salomé, disculpe, para que escuchen los jóvenes. En el artículo 23 de los derechos humanos y en el artículo 6 de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo. Derecho al trabajo. ¿Algún otro derecho que hubiera ubicado? Permítame. Derecho a la seguridad social en el artículo 22 de los derechos humanos y el artículo 9 de los derechos económicos, sociales y culturales. Muy bien. Fíjense que aquí es importante resaltar, jóvenes, que estos derechos los tienen en los pueblos indígenas, las personas que integran un pueblo. Digamos, el derecho al trabajo es un derecho universal. En el caso de las mujeres ya vimos ciertas garantías que son irrenunciables, pero también es importante, por ejemplo, en el caso de la seguridad social. La seguridad social es una forma de previsión social de tipo contributiva. Hay muchas personas que no tienen esta garantía que deriva del derecho al trabajo, no digamos las mujeres y los hombres que habitan en una comunidad. En el caso de la educación, que también está consagrado en este pacto, hay que destacar que los pueblos indígenas tienen derecho a la educación, pero también hay un derecho colectivo que va ligado a este derecho en el caso de los pueblos, que es la educación bilingüe. Y igualmente, si hablamos del derecho a la salud, podemos encontrar un derecho colectivo que es el de la medicina tradicional. De cada uno de estos derechos ya vamos a empezar a platicar. Quiero pedirles que este ejercicio lo sigamos haciendo, porque cuando entremos a análisis de caso, ustedes van a tener que identificar qué derechos individuales, qué derechos sociales, qué derechos económicos y culturales se vulneraron. También van a tener que identificar cuáles de los derechos colectivos, pero van a tener que identificar, porque puede ser que yo en el examen les pregunte, por ejemplo, el derecho a la vida está regulado en el artículo, por ejemplo, 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, si yo les pongo varias variables y ustedes no han estudiado, no han hecho estos ejercicios, entonces van a sacar mala la respuesta. Aparte que estos ejercicios, jóvenes, es para que ustedes aprendan manejo de ley, que es lo que les va a tocar no solo en los ejercicios prácticos que vamos a hacer en clases, sino en su futuro como profesionales. El manejo de ley es básico. Yo, más que pedirles que se aprendan definiciones, yo lo que más evalúo en el curso es manejo de ley, ubicación e integración normativa. Pero también me interesa que ustedes aprendan a diferenciar cada derecho que está regulado, no solo en la normativa internacional, sino también en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero que aprendan a analizar. Ustedes en su bufete, cuando sean profesionales, no va a llegar el cliente a decirles, mire, defíname lo que es esto. El cliente va a llegar a decirles, ayúdenme a encontrar una solución a mi problema. Entonces, por eso les pido que este ejercicio lo sigan haciendo, porque yo lo voy a seguir evaluando en clase. Gracias, Salomé. Vamos a pasar ahorita a la continuación del tema. Siempre es discriminación en términos generales. Ya dijimos las clases que existen de discriminación. Los motivos están en el artículo 202 bis. Aquí uno de los motivos que aparece en el 202 bis es género. Ya aclaramos que género no es sexo masculino ni femenino. Género es una construcción social, cultural,
histórica, religiosa, que a los seres humanos les ha dicho cuál es su deber ser en la sociedad, pero este deber ser es equívoco, porque a las mujeres les da un rol reproductivo y a los hombres un rol productivo. Y aunque una mujer pertenezca a una comunidad, no hay motivo para hacer ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia en el goce de sus derechos humanos. Entonces, esta palabra género, recordemos que hay un enfoque que a mí me va a servir para analizar y me va a permitir ver cómo están las mujeres, puede ser en una norma jurídica, en cualquier situación, en un caso concreto, frente a sus derechos humanos y poder ver las brechas que aún existen en el goce de esos derechos. Esta forma de discriminación por razón de ser mujer, que también los hombres pueden ser discriminados, pero en el caso de las mujeres, por ese criterio de androcentrismo derivado del machismo, está muy permeado todavía y no digamos en el área rural. Entonces, esto lo vamos a ver en el curso también porque ya vimos que las dos declaraciones, tanto la Declaración de Naciones Unidas como la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, establece una igualdad en este goce de derechos hacia las mujeres indígenas. Para el día de hoy yo les pedí 2 convenciones. Vamos a leer primero ciertos artículos de una de las convenciones. Entonces voy a pedir que saquen o ubiquen, ya sea que lo estén haciendo en forma electrónica, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, CEDAW. Y vamos a leer el artículo número 1. ¿Quién quiere leerlo? 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Muy bien, a ver, Ingrid Pérez. Aquí usted me leyó, dice, se entenderá por discriminación contra la mujer. Bueno, esta es una definición. Digamos que ahorita estamos usted y yo, usted es la abogada de la víctima, yo soy la abogada del presunto culpable. Entonces viene usted y me expone, hubo discriminación porque me estoy basando en la definición, en el motivo que da el Código Penal, pero me estoy basando en la definición de la CEDAW. Vengo yo y le digo, abogada Ingrid Pérez, usted no puede argumentar esa definición como valedera porque la CEDAW es un tratado internacional. Entonces, no puede usted usar esa definición. Esa definición no es de tipo legal. ¿Qué me responde y cómo fundamenta su respuesta? ¿Qué piensa? Este ejercicio es que para que aprendan a analizar, jóvenes, y también para que aprendamos a argumentar, ya sea estemos de defensa o estemos de acusadores. A ver, David Alejandro, ¿tiene alguna respuesta? No se vaya a desconectar, Ingrid. A ver, David.
Yo lo que le diría es de que en este caso, como estamos tratando de un tratado o de una convención en base a derechos humanos, sí aplicaría, porque sí, según el artículo 44 de la Constitución Política, todos los derechos perdón, el artículo 46 se establece que el principio general en materia de los derechos humanos, todos tratados y concepciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, le diría que sí tiene legalidad. Muy bien, David. ¿Algún otro artículo que pudiéramos usar como defensa en este argumento? Yo mencioné un artículo específico que no es de la Constitución. Licenciada, disculpe, será el artículo 11 de la ley del organismo judicial. Correcto, buena respuesta. Así es, David, así es, María de Los Ángeles. Correcta la respuesta. Sí. Supongamos que ahorita viene Ingrid Pérez y ya me dice, no, licenciada, disculpe, pero sí es una definición legal. Primero que nada, es un tratado y convenio internacional que ha sido aceptado y ratificado por Guatemala y de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 46 tiene preeminencia, por lo tanto es una normativa obligatoria en Guatemala. Sumado a ello, es una definición que aparece ya en una normativa, aunque sea internacional. Entonces, de acuerdo al diccionario de acuerdo al artículo 11, si no apareciera definida en una palabra, en una ley, una palabra, pues acudimos al diccionario de la Real Academia Española y si no, se le da el uso común. El problema es que si no aparecen definidas las palabras, Ingrid va a entender por un concepto una cosa, María de Los Ángeles otra cosa, yo voy a entender otra cosa. Entonces, en un caso concreto sí habría mucha discrecionalidad en este sentido. Entonces, se ha recomendado que la mayoría de leyes que tutelan derechos específicos sí lleven definiciones propias para evitar esta discrecionalidad. A ver, David Alejandro Marroquín. En el artículo que leyó Ingrid Pérez del artículo 1 de la CEDAW, se establece claramente toda distinción, exclusión, restricción, pero no aparece el verbo preferencia que tiene el 202 bis del Código Penal. ¿Por qué cree usted que se da esta situación? ¿Habrá alguna razón lógica? ¿Qué piensa? Puede que en este caso hayan ignorado o hayan olvidado colocar este verbo rector en el tratado. Puede que esa sea una de las causas. O si no, no se me ocurre alguna otra forma de que pueda ser obviado, ¿verdad? Yo creo que tal vez está implícito también, ¿no? Sí, está implícito. ¿Por qué? Primero que nada, joven, la CEDAW es una convención que tutela derechos específicos de las mujeres. Entonces, en el artículo 1 está la definición de lo que se va a entender por discriminación hacia la mujer. Quiere decir que está implícito, que si hay una preferencia y se excluye, se restringe un derecho de una mujer en base a una preferencia por un hombre, vulnerando un derecho protegido de esta mujer, hay discriminación. Entonces, el verbo preferencia está implícito porque se está diciendo claro la definición que va a ser aquella distinción entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Ahí y aquí también hay que destacar que aquí están incluidas las mujeres indígenas, no están excluidas. Entonces, ahí donde la CEDAW establece menoscabar es el verbo rector de la discriminación de tipo parcial, ya menoscabo, dice. No hay una vulneración total de un derecho protegido, pero sí parcialmente existió. Y anular totalmente ese reconocimiento de la mujer a sus derechos humanos en todas las esferas es el verbo rector de la discriminación total. Que recordemos que la parcial y la total puede estar presente en la discriminación directa y la discriminación indirecta. La CEDAW, jóvenes, pertenece al Sistema Universal de Protección.
Recuérdense que el Sistema Universal de Protección es aquel que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y es conocida como la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. Aquí es un ejemplo claro de lo que vamos a entender por una acción afirmativa. La CEDAW es una acción afirmativa de carácter internacional que no está discriminando a los hombres. Cualquiera podría decir, pero es que mire, ahí me están excluyendo a mí, porque entonces, ¿por qué no hay una convención de hombres? El asunto es, jóvenes, que cuando hay derechos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como ya lo hemos estado hablando en el curso, deben de existir acciones afirmativas, pero no para violentar, para anular la dignidad de la persona humana ni vulnerar derechos protegidos, sino para que esa igualdad realmente sea una igualdad real y efectiva y que todas las personas, por lo tanto, gocen de ese bien común. Entonces, la CEDAW no discrimina. La CEDAW es una medida afirmativa que lo que está haciendo es dándole al Estado de Guatemala aquellos parámetros de lo que debe de hacer para erradicar la discriminación hacia las mujeres. ¿Quién quisiera apoyarme con el artículo número 5, la lectura? Veamos qué nos establece el 5. Yo lo leo, Lic. Muchas gracias. Dice, los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los perjuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. B. Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. Bueno, ¿qué vemos aquí? Ese es un mandato. Es una obligación de Estado. ¿De qué? De eliminar las conductas estereotipadas entre hombres y mujeres. ¿Qué es una conducta estereotipada? Todo ese deber ser equívoco hacia las mujeres, por ejemplo, que no pueden trabajar, que son inútiles, que no sirven para nada, pero también un estereotipo, una conducta estereotipada es que las mujeres no estudien porque su rol en la sociedad es casarse, tener hijos. Esa es una creencia estereotipada. Pero recordemos que aquí la CEDAW en el artículo 5 también nos establece todo eso que está a nivel de las costumbres, a nivel de costumbres y tradiciones. ¿Por qué? Porque puede hacer que equívocamente se piense que el hecho que una mujer pertenezca a una comunidad, ella dentro de su comunidad tiene que ser discriminada, tiene que estar desvalorizada, cosa que no es así. Y poder entender que todo aquello que en determinado momento rebase derechos humanos, vulnere dignidad, no puede ser considerado como una costumbre o tradición. Y este artículo también establece que la maternidad debe de ser una función social. ¿Por qué? Porque muchas veces este papel reproductivo solo hacia las mujeres es una carga que les limita a futuro el poder desarrollarse. Aquí en Guatemala ya tuvimos un avance en el Código Civil. Si ustedes lo revisan un día, en donde están los derechos derivados del matrimonio, fíjense que aquí hay un avance porque el cuidado de los hijos ya es compartido. Antes no, antes era únicamente hacia la mujer, esta carga hacia la mujer. Y en el caso de que las mujeres trabajaran, había una prohibición ahí de que la mujer tenía que pedir permiso primero al esposo si él le dejaba ir a trabajar. Entonces aquí vemos es todo esto que la CEDAW orienta a eliminar todo esto que está basado en prejuicios sociales, en estereotipos
que lo único que hacen es vulnerar derechos protegidos. Leamos el artículo número 14. ¿Quién me quiere apoyar con el 14? Los estados partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención a la mujer en las zonas rurales. 2. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles. B. Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicio en materia de planificación de la familia. C. Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social. D. Obtener todo tipo de educación de forma académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica. E. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena. F. Participar en todas las actividades comunitarias. Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento. H. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunidades. Si se dan cuenta, el artículo 14 tiene una serie de elementos importantes como obligación de parte del Estado. Créditos. En el área rural, jóvenes no son objeto de las mujeres de crédito. No son acreedoras de tierra. Esto constituye discriminación porque se está haciendo una distinción. Entonces podemos ver que en el artículo 14 hay claramente un fundamento de protección a las mujeres rurales. A ver, Elvia, ¿puede apagar su micrófono? Ahí estamos. Muy bien. Entonces les decía que el artículo 14 es el fundamento. La CEDAW tutela los derechos de las mujeres indígenas, pero en el 14 principalmente vemos todos esos elementos que se derivan de la protección específica a las mujeres del área rural. Ya les decía yo, créditos, vivienda, participación, es decir, que cuando las declaraciones que estamos viendo nos establecen participación, las mujeres tienen que estar involucradas para que también se tomen en cuenta sus necesidades, aunque pertenezcan a una comunidad, porque imagínense si es así como lo establece el artículo 139 del Código de Trabajo, quien toma las decisiones en cuanto a cómo va a ser lo del salario, va a ser el jefe campesino, el que es llamado jefe de familia. Entonces, la CEDAW, jóvenes, es una convención, primero que nada, que tutela los derechos humanos de las mujeres. Aquí vemos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales. En el caso de las mujeres rurales, vemos este artículo específico que es el 14 y vemos esa prohibición de seguir con esos estereotipos que lo que hacen es enraizar todavía más la discriminación.
El artículo 2, 3 y 4 son también muy puntuales en esta convención. El 2, por ejemplo, enmarca una obligación del Estado de garantizar la igualdad. Nosotros ya la tenemos en la Constitución Política de nuestro país, pero no se trata solo que la tengamos escrita y que ahí esté en la Constitución. Y yo sé que en Guatemala todos los seres son libres, iguales en dignidad y derechos, pero en lo que es la práctica no se cumple este artículo y no digamos el bien común, ¿verdad? Entonces, esta convención tutela todos los derechos humanos de las mujeres. En el artículo 3 y 4, fíjense que hay algo muy importante porque se establece que no puede ser considerada como una acción de tipo afirmativo todo aquello que entrañe discriminación, digamos, hacia los hombres, sino que la CEDAW parte de esa igualdad que debe de haber entre hombres y mujeres en el goce de los derechos humanos. Les voy a pedir que esta convención la vinculen con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos, a efecto de que vayamos viendo los derechos protegidos. Y algo importante, jóvenes, es que cómo hace, digamos, Naciones Unidas para evaluar si Guatemala está cumpliendo con lo estipulado en esta convención, porque hay varias obligaciones. Resulta que a nivel internacional existen órganos de vigilancia. Estos órganos de vigilancia pueden ser de dos clases, convencionales y extraconvencionales. Convencionales, como su nombre lo dice, son los que están regulados en la misma convención. Y extraconvencionales son los que puede hacer que no estén en la convención, pero sí están en la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí entran los que hemos escuchado, que son los relatores, que a veces han venido a visitar Guatemala. Y en el caso de los mecanismos convencionales, estos reciben el nombre de comités. Ustedes ven en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahí a partir del artículo 28 van a encontrar ustedes que dice Comité de Derechos Humanos. Hoy que veamos la Convención Específica de Discriminación Racial, ahí hay otro comité que se llama Comité contra la Discriminación Racial. En el caso de la CEDAW, el nombre es Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y estos comités, ¿quiénes son los comités? Pues son personas expertas en el tema que evalúan por medio de informes periódicos a los estados para ver qué han avanzado. Pero si son personas versadas en los temas, que manejan los diversos enfoques que aquí en clase hemos aprendido, que al analizar, por ejemplo, la situación de las mujeres en Guatemala, pues mandan un cuestionario preguntando cómo está la situación en la educación de las mujeres, en lo que es pueblos indígenas igualmente, cuántos intérpretes se ha dotado, por ejemplo, el organismo judicial, de cuántos intérpretes consta el Ministerio Público en lo que es la tutela jurídica. Es decir, hay diversas evaluaciones al Estado de Guatemala. Entonces, lo importante de esta convención es que define lo que vamos a entender por discriminación contra la mujer, que va a ser un elemento base para el curso de pueblos indígenas en lo que es las mujeres indígenas. Luego, pues ya sabemos que hay otros motivos en el Código Penal, por ejemplo, religión, situación económica. Hay diversas formas de cómo yo puedo discriminar a una persona, ¿verdad? Siempre y cuando el objetivo sea vulnerar un derecho y que, por ejemplo, esos actos locutivo y perlocutivo, pues persigan realmente esta vulneración. Vamos ahorita a hacer un ejercicio para ya ir adentrándonos al tema de la discriminación étnica y un poquito hoy vamos a hablar un poquito de generalidades sobre racismo. ¿Qué voy a entender yo por raza y qué voy a entender por etnia? Y cómo es que
Esto se encuentra regulado en la legislación. Ya después, jóvenes, vamos a entrar a analizar otros casos para ver si hay discriminación o no. Pero ya pronto vamos a entrar a ciertos ejercicios en clase donde uno va a ser de víctima, otra persona va a ser del presunto culpable o autor de la discriminación, otro va a ser de juez, otro va a ser de abogado defensor y otro va a ser de abogado acusador. Ejercicios prácticos con elementos, no como un debate que hemos visto en la televisión, porque esto ya es materia de su curso de procesal penal, pero lo vamos a hacer. Lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan a verificar los elementos de la discriminación y analizar e integrar la normativa para poder defender un caso que en un futuro puedan ustedes tener, ya sea como profesionales o que quizás en un trabajo donde les pidan un dictamen. Entonces voy a hacer ahorita una lectura. De esta lectura que voy a hacer, quiero que ustedes anoten en su cuaderno qué es lo que les llama la atención. Pueden ser palabras, pueden ser frases, fragmentos, etcétera. Luego vamos a dar un tiempo para un pequeño, digamos, conversatorio con la participación de ustedes, con 4 participaciones no más por razón de tiempo. Lo vamos a hacer libre quien quiera participar y comente. Y luego vamos a pasar a otro ejercicio. Entonces, ahorita voy a leer yo un fragmento para que podamos ubicar estas palabras que les llaman la atención. Orígenes históricas del racismo. La evolución de las culturas muestra que el fenómeno del racismo encuentra su fundamento en la concepción que tienen hombres y mujeres de la diversidad, de la diferencia cultural de unos grupos humanos respecto a otros. Las antiguas prácticas de la esclavitud y de la servidumbre son muestras de las relaciones de dominio a lo largo de la historia entre etnias y pueblos diferentes, incluso dentro de sociedades y grupos culturales. Señores y esclavos podían pertenecer al mismo origen étnico, pero las diferencias sociales estaban claramente marcadas. Los esclavos no tenían derechos, ni siquiera el de ciudadanía. La misma regla se aplica a los pueblos vencidos en la guerra y reducidos a la esclavitud. Las primeras colonizaciones marcaron el principio de la servidumbre de etnias específicas que se convertían en pueblos dominados, forzados a inclinarse ante una voluntad externa. Al extenderse el colonialismo, Europa se atribuyó una misión cultural, la educación social y religiosa de los pueblos llamados salvajes, cuya cultura fue ignorada y abocada a la desaparición. El progreso científico y técnico en Europa ayudó a reforzar ese sentimiento de superioridad de los occidentales y llegaron a considerarlo como natural e inherente a su civilización. Los principales elementos fundadores del racismo surgidos durante el periodo de colonización son la conciencia de la identidad cultural propia de cada pueblo, la introducción de la jerarquía en estas culturas y, en consecuencia, el establecimiento de relaciones de dominio entre esos pueblos. Racismo es la atribución de rasgos de superioridad e inferioridad a una población que comparte ciertas características físicas heredadas. Las actitudes racistas se vieron fortalecidas durante el periodo de expansión colonial de Occidente. Vamos a dar participación a 4 personas. ¿Quién quiere empezar?
Comentarios. Disculpe, solo con una duda. ¿Expansión colonial de Occidente para qué parte del globo terráqueo se refiere? Disculpe. A ver, aquí. La última frase creo yo que dio. Así, dice, racismo es la atribución de rasgos de superioridad e inferioridad a una población que comparte ciertas características físicas heredadas. Las actitudes racistas se vieron fortalecidas durante el periodo de expansión colonial de Occidente de Europa. Gracias. A ver, ¿quién levantó la mano? De primero. A ver, David Alejandro Marroquín y luego Mirna Dulce y luego María Joaquín Calderón, en ese orden. Tienen la palabra. David Alejandro. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Me escucha? Ajá. Sí, le escucho. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ok. ¿Qué opinión tengo de lo que usted leyó, verdad? Sí, que le llamó la atención y qué podría usted comentar. Bueno, prácticamente lo que me llamó la atención fue de que el racismo, el título dijo Orígenes Históricos del Racismo, también viene por las prácticas de esclavismo y servidumbre, también de que existen, se dio también por la diferencia de clases sociales en esa época. También usted mencionó de que se podría dar entre la misma raza, pero había una discriminación o había una diferencia de las clases sociales. También lo que me llamó la atención fue de que desde el punto de vista de estos pueblos le llamaban pueblos salvajes al momento de ignorar en este caso, ignorar y hacer de lado la cultura de los otros pueblos y ellos llamarlos salvajes solo por sus creencias, sin ponerse a pensar en cuáles eran sus costumbres, tradiciones y todo de los demás pueblos. También lo que dijo del racismo, que era un rasgo de superioridad. Eso fue lo que me llamó la atención. A ver, David, el racismo es un rasgo de superioridad. ¿Por qué cree usted que este texto este es de un autor, ¿verdad? Que está planteando, sociólogo, que está planteando esto del racismo, pero ¿por qué cree usted que hay rasgos de superioridad en el racismo? ¿Cómo entiende usted el racismo? ¿Qué idea le da el racismo? En este caso, el racismo me da una idea de que una persona que definitivamente no le interesa saber si esa persona tiene algún conocimiento, simple y sencillamente por el color de piel. En el caso en el caso que se nota es el color de piel, ¿verdad? En mi caso, a mí se me hace que, por ejemplo, la gente blanca, no toda, pero la gente de piel blanca actúa con esa superioridad hacia otras razas, como en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? De que la gente de color blanca hace de menos a la gente por su mismo color de piel, con las personas afroamericanas, con los latino-descendientes. Ellos incluso creen que tienen la razón sobre ellos, a pesar de que ellos están completamente equivocados. Se puede dar a ver por muchos videos que suben a redes sociales, donde este tipo de personas, al momento de estar discutiendo, se cegan completamente, no ven razón alguna, piensan que lo que ellos dicen es verdad solo porque ellos son de color, por su color de piel prácticamente, y no hay quien lo saque de su pensamiento. Prácticamente son personas cerradas. Entonces, perdón. Ajá, usted tocó ahí un punto que vamos a estar analizando ahorita con una definición que vamos a leer más adelante. Dice color de piel. Fíjense bien, porque para muchas personas tiene mucho significado el color de la piel. Sí. O sea, si analizamos qué tanto tiene de significado el color de la piel, y fíjense que aquí voy a tocar algo. Comúnmente se escucha es que los negros, o sea, estamos hablando, esa palabra es despectiva. Los negros huelen mal. Entonces, si yo utilizo esa palabra despectiva que no es correcta, lo digo, es una ofensa.
Pero si yo esa palabra, esa aseveración, que es un prejuicio, porque pasa que ni me consta, sino porque lo he escuchado, yo lo reafirmo en un comportamiento y yo puedo utilizar ese comportamiento para no darle un empleo a una persona. Y esto en Estados Unidos, tal y como lo dijo David, se da. Y en nuestro país también se da, porque han habido situaciones donde sí se da esta parte. A ver, Mirna Dulce levantó la mano. Sí, así es. A mí lo que me llama la atención es que en el texto que leyó se menciona que el origen de estas prácticas de racismo se menciona también lo que son las diferencias de clases sociales, porque a pesar de que tuvieran muchos rasgos físicos parecidos, al principio se daba por esto, por lo económico, quién dominaba al otro. Y luego ya vinieron lo que es los rasgos físicos que definían, ya separaban a grupos de los superiores, y por esos rasgos físicos identificados ya, digamos, entre generaciones que venían de futuro, la gente venía y se marcaba con superioridad. También que el racismo mencionó que se generó a partir de la conciencia de identidad propia, porque si uno tiene una identidad y se arraiga mucho a ella, puede venir, pararse del resto del mundo y decir, no, yo soy de tal forma, mi gente es de tal forma, y quizás por eso mismo se separan y dominan a otras personas. Y es ahí donde se crea una relación de superioridad, además de que la jerarquía de yo domino, yo mando a esa persona, causaba eso, porque también a los esclavos eran de cierto color algunos, otros tenían ciertas características físicas provenientes de ciertas etnias, y por eso mismo, a tener ellos un rango superior por el esclavismo que aplicaban, es que se empezó a aplicar lo que es el racismo. Sí, mira, fíjese que usted toca también aspectos importantes, por ejemplo, diferencia de clases sociales. ¿Cómo veríamos el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala en eso de las diferencias de clases sociales? Es algo contradictorio. La Constitución establece todos son libres e iguales en dignidad y derechos. No establece diferencias de clases sociales, ¿verdad? Y algo que toca Mirna, ella toca que la superioridad de un grupo hacia otro grupo no es que, digamos, un grupo renuncie, sino que muchas veces, si esto es en forma forzada, ¿sí? Que es a lo que le llamamos asimilación forzada, que más adelante vamos a ver en el curso. Si es forzada, hay violación a derechos, porque aquí se está obligando a un grupo, o a una etnia, a un pueblo, a renunciar a esa cultura que es propia. Ahora bien, si este pueblo o esta etnia entra en relación con la otra y va adquiriendo y viceversa, va adquiriendo estas costumbres y tradiciones, eso se llama asimilación cultural, porque se está asimilando la cultura de la otra, pero esto es voluntario, esto no es impuesto, ¿verdad? Lo impuesto es contrario a lo que los estándares de derechos humanos dan en el marco de esta protección a los derechos de los pueblos indígenas. Una última intervención, vamos a ver, gracias Mirna Dulce. Joaquín Calderón. Joaquín Calderón, ¿está todavía en sala? Creo que leyó mi apellido, es Jarquín Calderón, entonces quizás lo leyó. Muy bien, perdón, Mirna Dulce. A ver, está María José Ruiz Méndez. Buenas noches, licenciada. A mí me parece en sí que la colonización también habla de usurpación y apropiación de la tierra y nuestros recursos naturales. Todo esto, como usted dijo, lleva a la asimilación forzada, y esto tiene que ver, según mi pensar, con la estrategia militar y aparte también lo que es lo económico, porque la fuerza militar tuvo mucho que ver en lo que es la colonización y el robo de nuestra identidad y de nuestros valores, ¿verdad? Que tenían nuestros antepasados, y ahí la discriminación se daba mucho, como dijeron los compañeros, también por el color. El simple hecho de que vinieron los españoles y
y a la hora de llegar pues nos trataban de indios y eso lo hacían notar por el color de la piel, ¿verdad? Y se aprovecharon de todo y como le repito, la usurpación de nuestra identidad y de nuestros recursos naturales y sí tuvo mucho que ver el militarismo. Gracias. Gracias, María José. Sí, muy, muy acertada su participación. Claro que sí, el militarismo ha tenido mucho que ver, pero recordemos que aquí viene a darse esta parte muy importante que es considerarnos superiores a. Eso tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a empezar a tratar sobre el racismo. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué ahorita estamos ya en racismo y estamos viendo discriminación? Porque la discriminación y el racismo van vinculados, ¿sí? Van muy estrechamente vinculados. Quien es racista comete discriminación. Y ahorita vamos a ver por qué. Voy a pasar a la segunda parte del ejercicio que tiene mucho que ver con lo que ahorita analizamos. Quienes levantaron la mano y no han participado, pueden participar en esta segunda parte del ejercicio. Voy a proyectar en la cámara, no proyectar, sino voy a enfocar unas imágenes. Lo que yo necesito, jóvenes, es que observen las imágenes o las láminas que les voy a mostrar y que ustedes anoten en su cuaderno qué ven de igual, pero qué ven de diferente. Pero no solo que ven de igual en cada una de las imágenes que les voy mostrando, sino que a medida que les vaya mostrando las otras, ustedes me dicen que ven de igual entre cada imagen que les he mostrado y que ven de diferente. Voy con la primera, me dicen si se ve, si se percibe en la cámara. Sí. Muy bien. La dejo unos segundos para que la miren. ¿Qué ven de igual en esas personas? Porque ahorita es la primera que les estoy mostrando. Ya cuando vean las demás, ya dicen qué ven entre las personas de la misma imagen con esta primera que les acabo de mostrar. ¿Ya la observaron bien? Sí, Licta. Aquí sí ya pueden hacer comparación del anterior. ¿Qué vende igual? Puede ser que vende igual entre las mismas personas que aparecen en la imagen con la anterior o entre ellas mismas. Observen la cara, los rasgos, que vende igual, pero que vende diferente y que vende diferente con la anterior. ¿Puedo cambiar? Sí, Ahí le miran los ojos a esta imagen.
Muy bien. A ver, María José Ruiz Méndez primero, después David Alejandro, Jorge Catalán, en ese orden. ¿Tienen la palabra, jóvenes? A quienes mencioné. Yo en la primera fotografía, pues, aparte del color, me llamó la atención que las dos personas estaban como que contentas o tenían una sonrisa, mientras que en la segunda eran personas no blancas, pero sí se notaba un poco de seriedad y tal vez dureza en su rostro. La tercera, si no estoy mal, era una chica que la puedo llamar quizá como nosotros, mestiza, ¿verdad? Y ya se veían sus rasgos totalmente distintos, un poco más actualizada y de ciudad. Y la cuarta persona, perdón, el de los ojos bonitos, llama la atención, o sea, sin pensar uno directamente en racismo, yo creo que inconscientemente sí lo hacemos, porque sí nos fijamos realmente en el parecer de las personas sin que lo querramos hacer con maldad o sin que lo querramos hacer por juzgar, pero creo que nuestro subconsciente, la manera de educación que nos han impartido y comentarios y todo de donde nos desenvolvemos, sí, creo que la primera reacción es eso, el fijarnos en el color y el racismo indirectamente e inconscientemente. Gracias. Gracias, María José. A ver, Jorge Catalán. Sí, casi lo mismo que la compañera, ¿verdad? En las primeras dos imágenes, hombre y mujer, obviamente se distinguen por el color de la piel, ¿verdad? Entre las dos imágenes, la vestimenta también de las dos parejas. Igual en el segundo par de imágenes, ambas eran mujeres, pero una con una vestimenta típica, podríamos asumir. Y entre el tercer par de imágenes, ¿verdad? Se nota mucho el color de piel, ¿verdad? Pero algo que resalta, como usted dijo, que pusiéramos atención, ¿verdad? En la característica de los ojos de la primera imagen del hombre que mostró, ¿verdad? Ahora a ver, Jorge, ¿cree usted que, de acuerdo a lo que hemos estado platicando en clase desde el inicio del curso, ese artículo 4, que ya creo que no lo sabemos de memoria, ya lo podríamos hasta recitar, pero más que sabernoslo de memoria, que lo interpretemos bien? ¿Cree usted, Jorge, que el hecho que una persona tenga ojos azules y la otra no, tiene que tener un significado en la vida para violentar un derecho protegido? ¿Qué piensa? ¿Cuál sería ahorita su análisis? Si, por ejemplo, estamos ante el acceso a un puesto, pero llega la mujer indígena, la maya, ella tiene el perfil, el conocimiento para optar a este puesto, pero viene el de ojitos azules. Y digo yo, ay no, me va a funcionar más el de ojitos azules porque va a impresionar más a mi clientela, y la otra me va a ahuyentar a los clientes. ¿Cree usted que hay alguna razón para fundamentar esto? ¿Qué piensa? En parte, tal vez sí y tal vez no, según mi opinión, ¿verdad? ¿Por qué sí? Como decía la compañera, tenemos ya interiorizado o aprendido, ¿verdad? Las conductas de que alguien con ciertos aspectos físicos va a llamar más la atención que alguna persona con aspectos físicos diferentes. Y con su vestimenta, ¿cómo le llamamos? Obviamente. O sea, ¿esto cómo le llamamos? Esa idea preconcebida, enraizada, que debe de eliminarse, porque el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas nos lo dice.
Si queremos nuestro país en desarrollo, tenemos que superar esas mentalidades, esos prejuicios, etcétera. ¿Y por qué hago esta reflexión, jóvenes? Porque cuando pueda ser Jorge Catalán, que a usted le toque ser abogado de la víctima en el ejercicio que vamos a hacer, o puede ser que le toque ser abogado acusador, entonces va a tener que tener elementos, porque no es que aquí vayamos a hacer un juicio como los que vemos en la tele, pero a mí me interesa que ustedes, sus argumentos, es lo que yo quiero ver en estos ejercicios, argumentos, ¿verdad? Argumentos. Entonces, ¿qué piensa Jorge? Ya para darle la palabra a la otra persona que me levantó aquí la mano. Legalmente eso no debería de importar, ¿verdad? Porque como usted misma lo dijo en el artículo 4, nos estaríamos basando de libertad e igualdad, donde dice que todos los seres humanos son libres e iguales, en dignidad y derechos, ¿verdad? No tendría que tener mayor importancia el aspecto físico de esta persona en relación con la otra para el puesto para el que vayan a aplicar, ¿verdad? Sino que uno se estaría basando para las habilidades que tiene cada uno para desempeñar en el puesto. Muy bien. ¿Alguien más que me levantó la mano? Una última participación. Que ya pasemos a continuación de... Buenas noches, perdón lo que decía usted y los compañeros con A ver, Emanuel Ranferí, enciéndame su cámara para que lo pueda yo ver. Perdón, Lick, estaba un poquito despeinado, ahí estamos. No tenga pena, aquí no estamos, sino ya estamos viendo las características físicas y esto aquí en la clase no se da, ¿va? O sea, no se preocupe que eso no lo vamos a observar. No hay racismo por ser pelón, Lick. No tenga pena, eso no se da en la clase de nosotros. A ver, cuénteme. Le comentaba lo que ustedes decían y el compañero Jorge de los ojos verdes y los trabajos, pónganle en el tema de los PMTs de la municipalidad de Capitalina, la ciudad capital. Tanto los hombres PMTs de ojos verdes, arriba de 1,70, 1,80, y las mujeres que son voluptuosas, son bonitas, canches, ojos verdes, los va a ver únicamente en la sede de la municipalidad y en las zonas de abolengo, zona 15, 14, zona 17, zona 16, perdón, pero todos los demás los van a enviar a las zonas rojas. O sea, no es que no les den el trabajo, pero sí los envían a zonas rojas, a trabajo de campo, a que tienen que estar bajo el sol, ¿verdad? Mientras que los demás se quedan para recibir a la gente en las diferentes municipalidades, en la municipalidad y sus diferentes sedes, ¿verdad? Y entonces, miren, aquí lo que dice Ranferí es muy concreto con el tema de discriminación, porque hay valores significativos en la apariencia física de la persona. ¿Y esto para qué sirve? Para que haya una distinción, ¿verdad? Aquí estamos viendo claramente la distinción. Exclusión y restricción. Él decía, a las personas, por ejemplo, con características físicas, por ejemplo, que son morenas, las mandan a zonas rojas. Se les está mandando, se les está restringiendo a un área, pero entonces ahí se están dando los 4 verbos rectores cabales de discriminación. No está permeando una igualdad. Gracias, Ranferí. Bueno, vamos a pasar para continuar ya con la parte concreta de estos ejercicios. Yo les había pedido para hoy otra convención. Como les digo, la CEDAW tienen que leerla completa porque vienen preguntas en su primer parcial de esta convención, manejo de ley, jóvenes. Entonces, ahorita tienen la ventaja que van a poder sacar las convenciones en su casa, sus cuadros normativos. Entonces, lo importante es que sepan dónde está situado un derecho protegido, que pueda hacer que preguntemos y que manejen su ley, porque no se van a tardar mucho en ubicar este artículo. Les había pedido la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El día de hoy vamos a leer solo un artículo. Después vamos a leer los otros artículos. En el caso de la CEDAW, como son derechos protegidos los que aparecen al tenor de esta convención, que déjenme decirle que lleva una vinculación con otra que no les voy a pedir en el curso, que es específica sobre violencia contra la mujer, que es conocida como Belén do Pará. Y la Belén do Pará es la que considera que todo acto de discriminación hacia una mujer
es violencia. Entonces hay vinculación. Entonces, en lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, vemos que también pertenece al sistema universal, Naciones Unidas. Y vamos a leer hoy solo un artículo, el cual tiene varios componentes importantes que van relacionados con los ejercicios que acabamos de hacer. ¿Quién quiere leer el artículo número 1 de esta convención? Si quiere le apoyo yo. Artículo 1. En la presente convención, la expresión discriminación racial denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. En esta convención... Ahí quedémonos, Jorge. Estudiamos solo el artículo 1, numeral 1. Vamos a quedarnos ahí. A ver, Jorge Catalán. Usted leyó ahorita una definición. ¿Le encuentra usted aspectos similares con la definición de la CEDAW, artículo 1? ¿Qué le encuentra de parecido y qué le encuentra de diferente a ambas definiciones? Por ejemplo, la palabra distinción, exclusión o restricción basada en motivos. Bueno, ahí ya va cambiando un poco, ¿verdad? Pero más que todo esas palabras, los verbos rectores, como lo mencionábamos en las anteriores sesiones de clase. También que mencionan derechos humanos y donde dice esfera política, económica, social y cultural. Tal vez podría entrar un poco donde dice la anterior convención, perdón. La anterior convención que leímos, donde dice esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil, o en cualquier otra esfera, tal vez podríamos relacionar esos dos aspectos. Gracias, Jorge. Sí, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí es una definición de lo que vamos a entender por discriminación racial. Ese motivo que en el 202 bis se encuentra como raza. Ahí está esta parte raza en el Código Penal. Pero aquí sí encontramos los 4 verbos rectores. Encontramos distinción, exclusión, restricción o preferencia. ¿Por qué? Porque esta es una convención general de derechos humanos. La CEDAW es hacia las mujeres, entonces la CEDAW concretamente establece discriminación hacia la mujer, por eso es que no aparece el verbo preferencia. Pero aquí sí vemos el verbo preferencia porque toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se haga con motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico es discriminación racial. Y vemos también los verbos rectores de la discriminación parcial, que es menoscabar, y vemos también anular, que es la discriminación de tipo total. Y aquí claramente vemos que el objeto de esta discriminación es, ya sea anular o menoscabar, ¿qué cosa? El reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad. En todas las esferas, política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida de la vida pública. Aquí podemos decir que entran todos aquellos derechos de participación, de consulta de los pueblos indígenas. Ahora bien, este artículo tiene varios elementos importantes. Primero que nada, la definición de lo que es discriminación racial. Quiere decir que el Código Penal en el 202 bis tiene, aunque no diga ahí discriminación racial, tiene
la discriminación racial contemplada, porque tiene como motivo, primero que nada, el origen étnico y tiene raza, y también hay una agravante que está establecida al final, que da como este parámetro de que la discriminación racial sí está contemplada en el 202 bis. Pero raza. Primero que nada, jóvenes, hay puntos de vista de sociólogos y antropólogos y estudiosos de las ciencias sociales de que este concepto raza denota criterios equívocos a la hora de poderla concebir. De hecho, ya hay estándares internacionales que recomiendan que ya no se utilice este concepto raza, sino se utilice el concepto cultura. Ustedes dirán, pero bueno, entonces, ¿por qué aparece aquí en la convención? Porque Naciones Unidas, recuérdense que lo aprobó en el marco de esta convención y los derechos humanos son cambiantes, son mutantes. Entonces, yo tampoco puedo decirles ahorita en el curso, miren, tachen la palabra raza, porque no se puede usar. Porque aquí tendría que ir todos los estados partes al seno de Naciones Unidas, tener una conferencia previa, manifestar por qué deben de quitar la palabra. Así que lo importante aquí es comprender qué conlleva este concepto raza. Los sociólogos y antropólogos y estudiosos de las ciencias sociales establecen que este concepto raza da criterio equívoco, porque todas las personas pertenecemos a un mismo, ¿sí?, origen. Somos personas, todos somos personas, seamos hombres o mujeres. Entonces, al decir raza, denota como que yo soy como una división, ¿sí? Y se dice que raza únicamente se debe de usar en aquellas especies de animales, por ejemplo, raza de perros, bulldog, doberman, etcétera. En los seres humanos no, porque todos pertenecemos a un mismo origen como personas humanas. Ahora bien, hay que entender este concepto que tiene la convención. ¿Y qué voy a entender yo por racismo? ¿Y qué voy a entender yo dónde está permeando la raza? En esto que hicimos en el ejercicio. Muchas veces el racismo lleva implícito esas diferencias físicas de las personas que para algunos son significativas. ¿Cuáles son estas diferencias físicas? Ustedes manifestaron, la mayoría de ustedes en el ejercicio, color de la piel. Esto para muchas personas tiene un significado estricto que vale y que lo permeo. Y esto puede traer como consecuencia que yo discrimine, que yo vulnere derechos protegidos. Entonces, el racismo siempre va a llevar implícito estas diferencias físicas entre los seres humanos, en donde determinados pueden considerarse superior a otros. Es que yo soy de raza blanca, dicen equívocamente. Yo soy de cultura, quizás quechí, soy cachiquel, o soy mestiza, depende de la identidad que ustedes consideren que tienen o cómo se autoidentifican. Porque yo aquí en el curso no le puedo decir, por ejemplo, a Jorge Catalán, mire, Jorge, usted no es mestizo, usted es ladino. Si él se autoidentifica como ladino, ese es un derecho que ya vimos que está consagrado, ¿verdad? Él tiene ese derecho, pero a lo que yo no tengo derecho es, por ejemplo, a decir, no, es que este es diferente a mí porque mi piel no es tan negrita. No, él es clase aparte. Entonces, por eso es que se ha recomendado que raza debemos entender cuál es el enfoque que la convención nos da. Y es precisamente el racismo. ¿Qué es el racismo? Es eso, es considerar como significativo las diferencias que existen entre los seres humanos, pero equívocas, ¿basadas en qué? En las diferencias físicas. Ustedes vieron ahorita en la sección anterior, y cuando hicimos la participación, una persona me dijo, es que los últimos son
parecen modelos. Yo creo que son modelos. Yo le hice la pregunta, ¿por qué la persona que tiene traje maya no podría ser modelo? ¿Sí? ¿O por qué podríamos restringirle su papel como mujer al ámbito de, no, esta es una sirvienta porque tiene traje maya? Entonces, ahí es donde viene el racismo. Entonces, el artículo 1 de la convención es importante, jóvenes, porque desde donde dice raza, color, linaje, origen nacional o étnico, hasta ahí está lo que es racismo. Y el racismo tiene dos componentes. Un componente biológico, que pueden ustedes encerrarlo ahí si quieren, o anótenlo en su cuaderno donde está raza, color. Y está también el componente cultural, que es donde está el linaje, el origen nacional o étnico. Entonces, la persona que discrimina por pertenecer a una etnia es racista. No puedo decir, es que yo solo soy racista, pero no discrimino. No, si es racista, discrimina. Y a esta discriminación se le llama discriminación racial. Entonces, repito, el artículo 1 tiene los dos componentes del racismo, que van desde lo que decimos aquí como concepto raza, que ya dije que es recomendado ya no utilizarla, pero no podemos tachar la convención, ¿verdad? Lo importante es entender que esto va relacionado con esas diferencias físicas que hicimos con los ejercicios. El color, ahí entra el componente biológico del racismo, donde va linaje, origen nacional o étnico. Aquí entra el componente cultural del racismo. Esto lo vamos a ampliar más en las siguientes clases. No se preocupen si todavía no está muy comprendido, porque también en clase vamos a hacer ejercicios para ver dónde no hay discriminación, porque no todo es discriminación. Muchas veces, y ahí se van a responder ustedes la pregunta que hicimos en el ejercicio. Si ustedes consideran que alguna vez fueron discriminados o no, puede ser que ahorita ya cuando entremos a lo concreto de los casos, ustedes digan, bueno, yo no fui discriminada porque en sí no hubo una vulneración a mis derechos humanos. O puede ser que diga, bueno, sí me vulneraron y también fui objeto de racismo. Puede ser que alguna persona lo pueda manifestar. Por último, jóvenes, vamos a dar lectura a un numeral que va en el marco de la identidad de los pueblos indígenas, que les había dicho que por favor también le hicieran un asterisco con toda esta parte de la identidad, que es el soporte también en el marco de ese reconocimiento a la identidad de los pueblos, que no puede ser objeto de discriminación. ¿Quién quiere leer el numeral tercero del Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas? Yo lo leo, Lick. Muy bien. Derechos culturales, ¿verdad? Correcto. Dice, 1. La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca y, junto con las otras culturas indígenas, constituye un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso de la sociedad guatemalteca. 2. Por lo tanto, es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas. En este sentido, a diferencia del pasado, la política educativa y cultural debe orientarse con un enfoque basado en el reconocimiento, respeto y fomento de los valores culturales indígenas. Con base a este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe promover los aportes e intercambios que propicien un enriquecimiento de la sociedad guatemalteca. 3. Los pueblos maya, Garífuna y Xinca son los autores de su desarrollo cultural. El papel del Estado es de apoyar dicho desarrollo eliminando los obstáculos al ejercicio de este derecho.
tomando las medidas legislativas y administrativas necesarias para fortalecer el desarrollo cultural indígena en todos los ámbitos correspondientes al Estado y asegurando la participación de los indígenas en las decisiones relativas a la planificación y ejecución de programas y proyectos culturales mediante sus organismos e instituciones propias. Muy bien. Este numeral es parte de ese reconocimiento a la identidad de los pueblos. Ya vimos que es importante poder establecer que la identidad de los pueblos es parte de nuestra realidad. Por lo tanto, no puede ser motivo de ningún hecho de discriminación y mucho menos de discriminación racial. Entonces, esto anótenlo ahí en su cuaderno donde estábamos vinculando los artículos que fundamentan la identidad, porque la identidad, recordemos que está constituida por todas aquellas costumbres y tradiciones, y el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas en este numeral pues da ese soporte de lo que el Estado debe de hacer, pero no olvidemos que no basta solo con hacer, también hay que ejercitar un cambio de mentalidades, ese rompimiento de estereotipos, ese rompimiento de superioridad, de diferencias entre clases sociales, que fue lo que quisimos trabajar el día de hoy con estos ejercicios. Entonces, jóvenes, 5 minutos para ver si hay alguna pregunta. Si no, terminaríamos aquí la clase. Fíjense que ya se me ha notificado, pero no es oficial, la fecha de su examen parcial. Si no estoy mal, es ahí por el 20 al 21, creo, de febrero. Entonces, si es así, me lo anunciarán la otra semana de parte de la coordinación. Entonces, yo les voy a estar informando en estas clases siguientes hasta dónde entra para su examen. Igualmente les voy a anunciar bajo qué plataforma vamos a hacer la evaluación, recordándoles que quien haga tarde el examen o lo entregue tarde, pues no va a tener nota, a efecto de que seamos puntuales y entreguemos nuestro examen con puntualidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Todo está claro hasta el momento de lo que hemos platicado? Muy bien. Entonces vamos a dejar la clase aquí. Son las 20:26. Les deseo un feliz fin de semana y estamos en comunicación el día miércoles en nuestra próxima aula virtual. Descansen, jóvenes, y nos estamos comunicando el miércoles. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Sí.